Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar. A pesar de que los alumnos del Colegio Mayor no parecen tener demasiado interés en su futuro, bueno, vamos a ver si les vamos animando poco a poco. Bueno, esta tarde hemos traído aquí la Asociación Somos y el Grupo Político Avante 2 Tercios. Hemos traído a Víctor Viciedo. Es un agricultor, nada menos y nada más, presidente de la Asociación de Agricultores Independientes Valencianos. Dedica su vida a la defensa de la agricultura local y los campos de cítricos que tiene él y su familia. Es coautor de un par de libros, si no me equivoco, ¿no? Sí. La tradición europea, junto a Manuel Millet Frasquet, y también Geoingeniería 2, un infame pacto del silencio. Él escribe también, ha escrito más de 70 artículos en el Club de Opinión Jaime I y de Estudios Históricos, y además tiene un canal de YouTube que se llama La Nostra Agricultura, muy interesante para seguir el ritmo de toda esta evolución difícil que están teniendo el primer sector español. Hoy nos va a hablar de cómo gestiona la Unión Europea los convenios y los pactos comerciales, y lo concretará luego en el tema, en lo que nos está ahora, es un tema candente actualmente y nos está afectando mucho, nos va a afectar mucho, que es el Mercosur. Sabe mucho de estas historias, de fitosanitarios, de abonos, de todo esto. La verdad es que abruma todo lo que sabe. O sea que espero que os guste la charla y que lo disfrutéis. Y la próxima vez procuraremos gritar un poco más a la entrada para que los alumnos oigan follón y bajen. Encantado de que estéis aquí. Bueno, buenas. Sí. Sí. Bueno, en primer lugar, los agradecimientos, ¿no? Agradecer a Avante 2 Tercios el que me da la oportunidad de poder expresar toda la problemática del sector primario. En segundo lugar, a el Colegio Mayor de la Virgen del Carmen por cedernos este local. En tercer lugar, agradeceros a todos los que habéis venido a escucharme. No voy a hablar en realidad de agricultura ni de abonos. Voy a hablar, ¿se oye ahí al final? Sí, bueno, pues voy a hablar de políticas agrarias, porque los agricultores antes teníamos un enemigo, que ha sido siempre la climatología. Y bueno, pues cuando hace viento, cuando llueve, cuando graniza, cuando hiela, pues perdemos cosechas, ¿no? Y luego pues nos recuperamos y seguíamos adelante. A todo esto yo, aunque soy militar, lo tengo que decir, y aquí tengo a compañeros de la promoción, muchas gracias también por haber venido a apoyarme. Pues también he sido agricultor desde bien pequeño, siempre con mi padre. Durante mi vida militar he seguido siendo productor y cuando he terminado mi vida militar pues me dedico al 100% a la agricultura y al activismo, porque considero que yo no defiendo mi economía, yo lo que estoy defendiendo es España como la defendí cuando era militar, o sigo siendo militar, ¿no? Pero lo que defiendo es España. Y España, perdiendo la soberanía alimentaria, corre un gran riesgo. Y ahora veréis los datos y veréis cómo efectivamente estamos en peligro de depender de grandes corporaciones agroalimentarias y de fondos de inversión extranjeros, que es lo peor, y que nuestra alimentación no puede estar en manos extranjeras, nunca en la vida. Bien, el título que le hemos puesto... ¿Qué ha pasado aquí? Espera, ya sé lo que pasa. La fuente de alimentación. Si me lo puedes enchufar en algún sitio y mientras voy hablando. Bien, pues el libro, como veis, se llama La tradición europea.
¿Y por qué es una tradición europea? Bueno, pues lo iremos viendo a lo largo de este capítulo. Digamos que la agricultura, las políticas agrarias que ahora mismo se están desarrollando en Europa tienen dos cánceres para el sector primario. Uno de los cánceres es el libre comercio internacional, que está firmando acuerdos comerciales con países que tienen salarios mínimos interprofesionales muy bajos, con lo cual los costes de producción en esos países pues son bajos y nos exportan los productos aquí porque Europa los liberaliza. Con esos acuerdos comerciales lo que hace es liberalizarlos, les quita los límites de cupos que pudiera tener, le quita los aranceles y pasan a venir a Europa a precios que nosotros los europeos no podemos competir con ellos. Y por lo tanto nuestras tierras poco a poco se van abandonando y vamos siendo sustituidos por esas producciones donde producen además estas, digamos, poderes económicos que como panal de rica miel se van a producir allí. Van a producir a Sudáfrica, van a producir a Marruecos, van a producir a Egipto. Allí no hay hectáreas, sino que allí hay centenares de hectáreas en las fincas y está todo mecanizado con ingenieros, es decir, que si creemos que aquello es el tercer mundo, en realidad el tercer mundo somos nosotros, donde estamos produciendo agricultura familiar. Aquí sí que hay agricultura familiar. Y allí, por supuesto, que tienen maquinaria. Por ejemplo, está el caso de Suazilandia, que es un país de subsistencia, tenía agricultura de subsistencia, y llegó una empresa danesa, United Plantation, eso se cuenta allí en mi libro, y se hizo con todas las tierras, plantó cítricos y aquellos que tienen la suerte de trabajar en esas tierras pues tienen médico, tienen colegio, tienen casa y viven más o menos bien, pero los desgraciados del resto de la población ya no tienen esa agricultura de subsistencia que tenían antes y el hambre en Suazilandia pues, ha crecido mucho y yo creo que es el tercer país más pobre del mundo en estos momentos. Y eso es gracias precisamente a que su balanza comercial ha aumentado, su, digamos, renta per cápita también, pero todo se lo lleva una empresa. La población no tiene dónde caerse muerta. Y eso es lo que está haciendo el globalismo. Es la enfermedad de este siglo y que nos lo venden como necesario. Una cosa es la globalización y otra cosa distinta es el globalismo. Y lo tenemos que tener clarísimo. La globalización es la causa-efecto de los transportes. Y entonces, pues efectivamente, las cosas llegan de un sitio a otro. El globalismo es liberalizar los mercados. Y al liberalizar los mercados, creemos que eso es bueno para Europa. Y en realidad es malo para Europa. Porque al final lo que va a ocurrir es que las empresas se deslocalizan y van a producir donde los costes de producción son más económicos. Siempre ocurre así. Y nosotros vamos perdiendo producción, ya tanto agrícola como industrial, y todo se va a esos países porque ellos lo que hacen es decir, bueno, por ejemplo, ahora con Mercosur, ¿qué va a hacer la Volkswagen? Pues irá y pondrá allí una fábrica de coches de Volkswagen y producirá allí y los traerá a Europa, por supuesto que sí, y le costará mucho más económico el producir y serán más competitivos, pero ya no pagarán los impuestos aquí, ni crearán puestos de trabajo aquí, ni nada parecido. Pues lo mismo pasa con la agricultura. La agricultura, cuando somos sustituidos, todas estas grandes empresas que están produciendo allí y que muchas de ellas son españolas y que se han ido a Sudáfrica o se han ido a Marruecos, ya no pagan los impuestos aquí, ya no crean puestos de trabajo aquí y encima nos están sustituyendo. Porque nuestros propios exportadores traen las naranjas de Egipto, por ejemplo, o las traen de Sudáfrica, o las traen de Marruecos, nos traen las judías verdes de Marruecos. Nosotros éramos los primeros exportadores mundiales de judías verdes.
Hoy no producimos judías verdes porque los salarios para recoger las judías son muy altos y en Marruecos son muy bajos. Entonces se producen allí. Los tomates lo mismo. Y así es como Almería, que era, digamos, no sé, el oro de las verduras y que estábamos exportando a todo el mundo, pues cada vez va a menos. Y ya no saben qué cultivar, porque se encuentran siempre con la competencia que les llega a través del puerto de Algeciras. Y diréis, bueno, pero ¿llegan con las mismas condiciones que nosotros cultivamos aquí? ¿Es la misma calidad? No, no llegan con la misma calidad. Porque encima Europa favorece a estas empresas. Mientras nosotros nos está poniendo todo tipo de trabas y de restricciones de tipo verde, pues allí no hacen ni inspecciones. Las inspecciones pueden ser de papeles, esas se hacen, los papeles del camión. Pueden ser oculares, vamos a ver que efectivamente tú llevas aguacate en el camión, lo miran, y pueden ser fitosanitarias. Pues esas no se hacen y no se hacen porque la legislación europea no les obliga. La gente tiene el conocimiento de que se pasa la inspección a un 5% de los productos que pasan por el puerto de Algeciras, y no es así, no se pasa a ninguno. ¿Por qué? Porque solamente si Marruecos tuviera muchas incidencias, muchas alertas declaradas por la EFSA, la European Food Safety Authority, que es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, solo así entraría en un reglamento donde se le exigiría a España que pasara el 5% o el 10% en función de la peligrosidad de inspecciones fitosanitarias, y tendrían que hacer análisis fitosanitarios de los productos que pasan por Marruecos. Pero como no están ahí porque solamente tiene 12 alertas en un año, en el 2024 solamente tiene 12 alertas Marruecos, pues no entra dentro de ese reglamento y por lo tanto no está obligada España a pasarle ninguna inspección fitosanitaria y no se la pasan. Cuando las revoluciones del 6F, en España, los agricultores gaditanos pararon 12 camiones en el puerto de Algeciras. Sacaron una muestra de lo que llevaban esos camiones y le hicieron analíticas. De las 12 cargas, 6 sacaron productos fitosanitarios prohibidos o por encima del límite máximo de residuos. ¿Qué significa eso? De que no se pasan. O sea, la mitad. Nosotros ahora hemos elegido una estrategia y la acabamos de coger ahora. Yo cogí el otro día de Consum unas judías verdes marroquíes y les hice analítica. Y en esa analítica me ha salido un fungicida por encima del límite máximo de residuos. Una muestra, bingo, hemos acertado, tiene productos fitosanitarios prohibidos. Y ahora haremos otras tantas y empezaremos a denunciar, porque es la única forma, ya que el Estado no se preocupa por nuestra salud. Vamos a ver si nosotros hacemos que salten las alertas, denunciarlo ante la EFSA. Yo fui con mi bolsita, con un policía que certificó que no se había roto la custodia de la muestra, la llevé al laboratorio y cuando tenga varias haremos denuncias públicas. Y a ver si así van saltando las alertas a Marruecos y les obligan a pasar esas inspecciones fitosanitarias que no se pasan ni a Marruecos, ni a Egipto, ni a Turquía, ni a Sudáfrica. Ni se pasarán tampoco a Mercosur. Entonces, que sepamos que todo este globalismo atroz nos trae productos de baja calidad. ¿Por qué? Pues simplemente porque son recogidos con antelación. Imaginaros si tienen que venir en barco desde Mercosur. Imaginároslo. Son un mes hasta el puerto de Rotterdam, más luego la distribución por toda Europa. Tienen que recoger la fruta verde. Y la fruta verde no tiene las condiciones organolépticas adecuadas y no sacará el azúcar adecuado. Y por lo tanto es baja calidad. No porque allí la tierra sea peor, sino porque se recoge antes. Lo mismo ocurre en Marruecos, el tomate no sabe a nada. ¿Por qué no sabe a nada? Porque se recoge verde. Y así con todos los productos. Además, está en riesgo nuestra salud, porque así como a nosotros nos están prohibiendo los fitosanitarios porque sí, porque por estrategia de la granja a la mesa dicen que tenían que prohibir el 50% de los fitosanitarios que tenían número de registro, que habían pasado los exámenes de la EFSA y que por lo tanto no tenían ningún riesgo para la población ni para el medio ambiente,
y que nos están prohibiendo porque sí. Esa es la reglamentación europea contra el sector primario. En cambio, en esos países están todavía utilizando fitosanitarios que aquí llevamos 50 años que los hemos prohibido porque sí tenían toxicidad. Hablemos también del paisaje. ¿Qué va a pasar con nuestro paisaje? Ahora, no sé, en cada región española hay un paisaje distinto en función de la agricultura que está cultivándose, ¿no? En Valencia pues tenemos paisajes, sobre todo de naranjos, pero también hay viñedos, también hay olivos, y nosotros somos los gestores del territorio. Ese es nuestro paisaje. ¿Cuál es el paisaje que está quedando? Bueno, pues por ejemplo, yo vivo en Villarreal, debajo de Villarreal tenemos ya el 35% de los terrenos cultivables abandonados. No hay relevo generacional, vamos a verlo ahora. Porque como se me había apagado el tal, estaba sin dirección, hablando. Aquí tenemos una frase de Henry Kissinger, aquel que puede ser el culpable de ponerle bajo los bajos del coche a Carrero Blanco las bombas, puede ser. Pues este señor decía, quien domina la alimentación dominará a las gentes. En su libro, Nuevo Orden Mundial. Efectivamente, este señor aboga por un nuevo orden mundial que estará en poder de las élites y efectivamente dominar la alimentación es dominar a la población. Y en eso estamos en una conspiración. No estoy loco, es una conspiración. No soy un conspiranoico. Hay una conspiración contra el sector primario y contra la población. Y eso lo iremos viendo poco a poco y lo estamos viendo con toda la ilógica que está ocurriendo precisamente con el sector primario. Veréis toda la falta de lógica de todo esto. Datos del sector primario. Estos datos son del INE, Instituto Nacional de Estadística, del Censo Agrario, y bueno, pues ahí lo tenéis. No sé si de allí lo veis, pero la edad media de los agricultores en España es 60,4 años, la media. Y en la Comunidad Valenciana es de 64 años, es decir, que yo estoy en la media de los productores de la Comunidad Valenciana. Ahí tenéis también los jóvenes agricultores. Los jóvenes agricultores creo que son un 3, no sé dónde está, un 3 y pico %, ¿vale? Mientras que en Europa está en un 20%. Que se han perdido ya en 9 años, que son lo que va de un censo agrario a otro, 75.000 explotaciones agrícolas, 73.000 explotaciones ganaderas. Vamos en claro retroceso. La población rural en España hace, no sé, 1990 la población rural en España era del 50%. Hoy está en unos 16%. Es decir, que esto son datos oficiales. Diariamente, aquí nos pone que se están abandonando 2.600 agricultores y ganaderos autónomos cierran sus explotaciones anualmente. Nos estamos quedando sin sector primario y nadie nos lo dice, nadie nos lo advierte. Y por eso los agricultores están en la calle, porque no hay rentabilidad en el campo, no hay relevo generacional y es preocupante porque la alimentación es estratégica. Nos podemos quedar sin industria, nos podemos quedar sin azulejos, pero no nos podemos quedar sin alimentación. Acordémonos del COVID. Quedaron todas las fronteras cerradas, pero la alimentación no faltó porque aquí seguíamos produciendo. Pero si aquí no tendríamos la alimentación, aquí hubiéramos tenido problemas de abastecimiento en los supermercados. Y eso es lo que puede pasar con Mercosur. Porque en el momento que dependamos de la alimentación, porque aquí a veces nos dicen, no, es que con Mercosur habrá productos españoles que saldrán favorecidos, ¿no? Como el aceite, el vino, porque nosotros somos exportadores de aceite y vino a Hispanoamérica. Vamos a ver, efectivamente, en ciertas marcas y el aceite
pues se ha exportado algo a América del Sur, algo. Pero aquellos cada vez tienen plantados más olivos en Chile y Argentina. Van camino de exportarnos ellos el aceite a nosotros. Cualquier oportunidad de negocio, cualquiera que haya, se irá a producir donde hay rentabilidad. Luego, el hacer el acuerdo comercial, el liberalizar, el quitar las fronteras, lo único que va a ocurrir es que nosotros dejemos de exportarles a ellos nada y que ellos nos lo traigan todo en barco. Y cuando haya una crisis energética, cuando haya una crisis bélica, cuando haya una crisis sanitaria, cuando haya un problema, el que sea diplomático, entonces no nos vendrá. Y aquí ya no habrá agricultores. Y un agricultor no es alguien que se cree de la mañana al día siguiente. En un día no formamos un agricultor. La agricultura es una profesión y hay que conocerla, y uno no se hace en 2 días. Y los árboles tampoco crecen en 1 año, ni en 2, ni en 3. Luego, esto hay que revertirlo, y solamente desde el activismo se puede revertir. Yo a los consumidores les digo que apoyen las manifestaciones de los agricultores, porque la alimentación es cosa de todos. La alimentación no es el negocio de agricultores y ganaderos, es cosa de todos, porque tenemos el vicio de comer 3 veces al día. El resumen: no hay rendimiento económico, no hay relevo generacional. ¿Y quién es el culpable? Bueno, pues el culpable son las administraciones públicas con sus políticas agrarias, que ahora veremos. Pero también lo son las organizaciones agrarias, que aquí en España están subvencionadas. La manifestación de ayer está pagada, el combustible de los tractores, los autobuses, hasta los bocadillos, por una organización agraria que cobra subvenciones, que se llama Unión de Uniones. Al menos esta lo está gastando en reivindicar, porque las otras, Asaja, COAG y UPA, no se mueven. Hasta ahora los únicos que estábamos en las calles éramos agricultores independientes, que no cobramos subvenciones de nadie, ni tenemos ninguna paga de nadie. Y esos somos los que hemos estado manifestándonos en Zaragoza, en Valencia, en Madrid y en todos los lados. Hasta que de momento el primero que se manifiesta, que es Organización Agraria, fue ayer en Madrid. Y efectivamente hemos apoyado todos los agricultores independientes, porque nosotros solamente somos un lobby de presión. Alguien que está diciendo: oye, ¿qué haces que no te mueves? ¿Y por qué no te mueves? ¿Y por qué cuando te mueves pides precios justos, que es un deseo? ¿Por qué me pides dignidad para el agricultor? ¿O me estás pidiendo o quejándote de los costes de los insumos? ¿O te quejas de los precios? No. Quéjate de las leyes que te están torturando. Quéjate de Mercosur, que eso es lo que no hacen. Ayer se hizo. Ayer creo que el mensaje llegó claro en los medios, a través de los medios de comunicación, que los agricultores y ganaderos españoles se están quejando del acuerdo con Mercosur. Y por último, somos culpables también los ciudadanos, y especialmente el mismo agricultor. Por cada agricultor que ayer estábamos en Madrid, 100 están en su casa. ¿Qué esperan? ¿Que les saquemos las castañas del fuego los demás? Aquí hay que empezar a ser activistas todos y a no tener cuño político. Porque aquí uno dice: no me muevo porque yo es que voto al PSOE. Y como las políticas agrarias ahora las lleva el PSOE, pues yo no me voy a mover. No. Tú estás mal, tu economía está mal y tú tienes que moverte. Y tú, consumidor, ante el peligro de las políticas que se están llevando, tienes que moverte. Los 2 cánceres, como hablaba antes, teníamos los tratados de libre comercio, que, repito, no todos los tratados de libre comercio son malos. O sea, hay tratados de libre comercio que se hacen con países que están a la par que nosotros económicamente. Son países que a lo mejor incluso no tienen agricultura o no tienen mucha agricultura, con lo cual son beneficiosos. Yo lo comparo esto de los tratados comerciales como los hombres primitivos que se intercambiaban productos, ¿no? Yo tengo cebollas, yo tengo patatas y los dos tenemos ajos. ¿Qué intercambiamos? ¿Los ajos? No. Intercambiamos las patatas con las cebollas, ¿no? Pues así de sencillo. Entonces, ¿por qué firman acuerdos comerciales globales donde entran todos los productos? Porque
¿Por qué tienen que venir los cítricos a nosotros desde Sudáfrica, desde Egipto o desde Marruecos o ahora desde Argentina y desde Brasil si resulta que producimos cítricos aquí y éramos el primer exportador mundial de cítricos hace nada? Ahora seguimos exportando la misma cantidad, unas 6 millones de toneladas, pero muchos de ellos entran por el puerto de Sagunto o entran por el puerto de Castellón y van a nuestros exportadores, se reetiquetan como españoles y salen como españoles al mercado europeo, sin que la comunidad autónoma pase ni una puñetera inspección, que además tienen un reglamento que les obliga a pasar esas inspecciones en los almacenes de los exportadores. No las pasan. Bien, pues estas importaciones, esa competencia desleal, debido a esos diferentes costes de producción, nos lleva a una pérdida de soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria, os lo creáis o no, es la pata fundamental de la soberanía nacional. Sin ella pasamos a depender de otros intereses económicos. Y el otro cáncer es el Pacto Verde Europeo, que suena muy bien, con su estrategia de la granja a la mesa, qué bonito. Bueno, pues eso, que fue motivo de la anterior charla en Madrid, eso son todo restricciones absurdas debido a un dios que se llama clima y que Europa lo está abrazando, que es el CO2 antropogénico que está generando un cambio climático y que aquí tenemos a Javier del Valle, ¿geólogo o geógrafo? Geógrafo, que escribió un libro que se llama Premoniciones cuando el cambio climático lo justifica todo. Lo recomiendo porque está escrito por un científico y en cambio desde las televisiones nos dicen que la ciencia dice, no, la ciencia no dice. Lo estáis diciendo políticos y periodistas. La ciencia no lo dice, os lo aseguro, porque no solamente he hablado con Javier del Valle, he hablado con otros científicos, ya sea físicos, ya sea geógrafos, geólogos, en fin, gente que sabe de clima y que dicen que no tienen claro que el CO2, que es muy escaso, sea el culpable de ningún cambio climático. Que el clima lleva sus ciclos y que ahora con los medios de comunicación pues pasa algo yo qué sé, en Cachaca y aquí nos enteramos, porque ahora nos enteramos de todo. Pero la climatología sigue siendo igual. El río Mijares, que es lo que pasa por mi pueblo, por Villarreal, se ha desbordado, pues no sé, 50 o 60 veces. Yo con 64 años no he conocido ninguna. O sea que ha habido, no sé, fenómenos climatológicos mucho más grandes y mucho peores de los que hay ahora. Bueno, pues pasamos adelante y ya entramos en la diferencia entre libre mercado y libre comercio. Esto es fundamental. Nos están engañando, nos están haciendo confundir libre mercado con libre comercio internacional. El primero, el ministro Planas, que ha utilizado esta artimaña muchas veces. Lo están utilizando todos los políticos. No podemos ir contra el libre mercado, dicen, cuando resulta que el libre mercado tiene fronteras, porque el libre mercado se basa en una libre y justa competencia. Todos jugamos con las mismas cartas. Están las mismas leyes, está la misma moneda, están los mismos salarios, están los mismos impuestos. Todos estamos compitiendo entre nosotros. Eso es libre mercado. Lo otro, el libre comercio internacional, es todo lo contrario. Son desequilibrios económicos bestiales de países con otros y solamente son aprovechados por aquellas empresas multinacionales, corporaciones agroalimentarias y fondos de inversión que tienen la capacidad de ir a producir donde se explota el trabajo de las personas. Encima somos hipócritas en Europa, porque estamos firmando acuerdos comerciales donde se explota lo que aquí tenemos reglado y garantizado para que no se explote a nadie en nuestro trabajo. Pues aquí podéis ver cómo el libre comercio permite el comercio con países diferentes, con legislaciones y condiciones desiguales, permite la entrada de productos sin cumplir las normas sanitarias y fitosanitarias de la Unión Europea,
beneficia a grandes corporaciones multinacionales, los costes laborales bajos y las normas laxas generan ventajas injustas, genera competencia desleal para los pequeños productores locales. Al final, genera competencia desleal que perjudica a la agricultura local. Luego, cuando os hablen de libre comercio, están hablando de desigualdad, están hablando de injusticia, y no es lo que queremos. Y desde luego, cuando te dicen que te beneficia, porque vas a tener productos más baratos que te vienen desde lejos, también es falso, porque tontos no son. Los productos no entran mucho más baratos, entran céntimos más baratos, para que nuestros exportadores, en lugar de comprarnos la fruta a nosotros, se la compren a ellos. Y ese pequeño margen de 3 céntimos que hace que nosotros tengamos un pequeño beneficio, pues al final se convierte en producir a pérdidas. Y se lo come la cadena alimentaria. Y al final en los lineales está al mismo precio. Y por último, cuando seamos sustituidos, como son oligopolios, ya lo veremos con Brasil, como son oligopolios, son ellos los que van a marcar el precio en el mercado. Es falso que vayáis a tener los precios más baratos de la alimentación en el supermercado. De hecho, la judía verde marroquí no está más barata que la judía verde de Murcia, os lo aseguro. Pero en cambio, la nuestra no tiene fitosanitarios, residuos, y en cambio la otra sí. Los principios básicos. Este es el principio de esa tradición. Europa, cuando se fundó con 3 pilares. Principios básicos de la Unión Europea, que era la creación del mercado común, la creación de un mercado único. Y para eso los países tenían que llegar a una convergencia económica, y si no, compensarla con algo que denominaron la PAC. Que la PAC lo que hacía es que era más alta para los países que tenían una economía más fuerte, porque competían peor, y más baja para países como España. No es una PAC igual para todos los agricultores en Europa. Se cimentaba en unidad de mercado, que es un libre mercado, no un libre comercio, y por eso se puso una moneda única para que nadie pudiera sacar ventaja de la moneda, devaluándola, etcétera, etcétera. La solidaridad financiera, todos participaban en ese club a pagar la cuota del club en función de su riqueza, y eso era solidaridad financiera. Y la preferencia comunitaria, que significa que ese mercado es para nosotros. Lo nuestro, en nuestro mercado, tiene que ser primero. No vamos a poner barreras a lo demás, pero lo demás tiene que entrar a complementarnos. Y no entra a complementarnos, entra a sustituirnos. Entonces, lo que ocurre con estas 3 patas es que si una de ellas, cualquiera de ellas, se rompe, Europa no existe. Europa es una quimera. ¿Conocéis algún club que el café lo pague más caro el socio? ¿Algún club de tenis que tenga preferencia para la pista el que viene de fuera? Por eso es lo que está pasando en Europa. Es el único club del mundo donde la preferencia lo tienen los de fuera. Hemos perdido la pata de la preferencia y con ella hemos perdido la unidad de mercado. El libre comercio, que no lo he dicho, destruye el libre mercado porque genera unas revoluciones, unos terremotos económicos que destruyen el libre mercado. Ya no hay una justa y libre competencia, lo destruyen. Luego, hemos destruido nuestro libre mercado con estos acuerdos comerciales de libre comercio. La demolición de los objetivos de la PAC. En el artículo 39 del Tratado Fundacional de Roma se pusieron los 5 objetivos de la PAC. Esos objetivos son también invariables a lo largo del tiempo. No han cambiado, porque si los leemos nos daremos cuenta cómo son imprescindibles. Son incrementar la productividad agrícola, porque la gente tiene que comer y hay que incrementar para que haya para todos. Garantizar un nivel de vida equitativo a la población agrícola, eso lo hemos perdido. Ya no se garantiza un nivel de vida equitativo a la población agrícola. Estabilizar los mercados
Aquí está implícita la preferencia comunitaria. Estabilizar el mercado es que lo tienes cerrado para que no te venga algo que cree una disrupción en tu mercado. Garantizar la seguridad de los abastecimientos para que se asegure nuestra alimentación. Asegurar precios razonables a los consumidores para que los consumidores puedan tener la alimentación a un precio asequible. Pues a mí me da que por lo menos hay 3 ahí que ya no se cumplen, que es la rentabilidad para el agricultor, los precios razonables para el consumidor y la estabilidad de los mercados. Eso lo han derribado y esto sigue en vigor, esto no ha cambiado. ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues a lo largo del tiempo han ido cambiando ciertas leyes para poner prioridad en el campo a las cosas de orden climático, la sostenibilidad, el tema medioambiental y una serie de cosas que muchos tenemos una sensibilidad especial, decir, hombre, pero de verdad, ¿cómo vamos a perjudicar el medio ambiente? El medio ambiente nunca lo ha perjudicado la agricultura, aunque hoy te digan que sí. Aunque hoy te digan que los acuíferos están estresados debido a la agricultura, la realidad que lo que han hecho es bajar los límites de los nitratos que son aptos para el consumo humano para decirte que ese agua está estresada. Poner niveles totalmente ridículos de fitosanitarios, concretamente es 0,1 microgramo por litro, que eso no hace daño ni a una ameba y con ello, si lo supera, ese agua está estresada. Y lo que de verdad estresa el agua, pues posiblemente si está muy cerca de poblaciones, es las aguas residuales nuestras. Eso sí que produce contaminación del agua. Pero la agricultura, los nitratos que echa y demás, todo eso va evaporándose, tal, y al final lo que pasa a los acuíferos es muy, muy, muy bajo y lo que han hecho es bajar los límites. Es una trampita legal. Bien, aquí estamos cómo ha ido evolucionando, ¿no? Y aquí tenemos reformas que han ido cambiando precisamente, no han ido cambiando los objetivos, sino que han ido introduciendo estas medidas medioambientales, ¿no? Tenemos la reforma McFerry, tenemos la Agenda 2000, que es anterior a la 2030, tenemos el Tratado de Lisboa, que ahí es donde se introduce mucho todo el tema de la sostenibilidad. Y luego, por último, tenemos el Pacto Verde Europeo, que se introduce en el 2019 y que será motivo de mi próximo libro, que se llamará bueno, ya no me acuerdo, da igual. Bien, y la nueva PAC 2023-2027, el libro lo tengo ya a mitad, ¿sabes? O sea que lo tengo bastante avanzado. Lo que pasa es que como hago tantas cosas, pues me cuesta adelantarlo. Nueva PAC 2023-2027, donde ya se produce pues hay una serie de planes estratégicos, de condicionalidad reforzada, ecoregímenes, pagos verdes. Entonces ya la PAC ya no la cobramos si no actuamos acorde con esos ecoregímenes que se han inventado, que son ridículos, que muchos de ellos hacen lo contrario de lo que pretenden y que al final lo que hacen es elevarnos el coste de producción. Y si nos elevan el coste de producción, ¿qué es lo que ocurre? Que somos menos competitivos. Si somos menos competitivos, ¿qué ocurre con los productos de fuera? Que entran más productos de fuera. Y si entran más productos de fuera, ¿qué es lo que ocurre? Que aumenta la contaminación global. Entonces, estos hipócritas, ¿qué están haciendo? Poniéndonos trabas a nosotros, si la contaminación global está aumentando. Y aquí está pues, el quid de la cuestión. No sé si habéis oído hablar de los acuerdos o las rondas del GATT, del General Agreement on Tariff and Trade. Es pues unas rondas a nivel internacional que se hicieron para la reducción de aranceles en el mundo. Entonces, de aquí nacen todos los acuerdos globales que se están haciendo.
Y ojo, digo acuerdos globales. Acuerdos ha habido toda la vida. Acuerdos globales significa que entra todo. Entonces, en la última ronda, la ronda de Uruguay, que en realidad se celebró en Marrakech, en esa ronda se metió la alimentación. ¿Por qué no entraba la alimentación en estos acuerdos? Pues porque es estratégica. Porque los países no se pueden quedar sin alimentación. Pues por eso no entraba. Pero decidieron que sí, que tenía que entrar. ¿Por qué? Pues los lobbies de presión. Las corporaciones agroalimentarias forzaron mucho para que la alimentación entrara en estos acuerdos internacionales y entró. Y a partir de ahí crearon la Organización Mundial del Comercio como árbitro de estos acuerdos comerciales, y la Organización Mundial del Comercio siempre falla a favor de quitar barreras o defensas comerciales. En todo litigio siempre falla a favor de quitar las defensas comerciales. Y las defensas comerciales son las que protegen tu país. Lo estamos viendo, claro, es que esto no es un problema de proteccionismo y globalismo. En realidad, las economías deben de tener las dos cosas, ¿no? Tú debes de proteger lo que se debe de proteger y, por otro lado, debes de abrir el mercado en lo que tienes que abrir el mercado. Pero siempre estudiando mucho, haciendo análisis de impacto y viendo qué es lo que puedes abrir y lo que no puedes abrir. Es lo que yo hablaba antes de tratados, pero ahora son tratados globales. Aquí entra todo. Aquí se abre la puerta a todo. Y entonces, pues tenemos lo que tenemos, ¿no? Ahora se ha abierto también la puerta con India, que más que perjudicar a la agricultura, pues perjudicará, por ejemplo, al azulejo. En mi provincia, pues, es una de nuestras, digamos, riquezas económicas. Y efectivamente, pues, el azulejo pasará a producirse en la India, que ya hay mucha producción allí, y los puestos de trabajo, pues en mi tierra, pues se perderán. O sea, que lo están haciendo cojonudamente. Bien, los grandes acuerdos. Pues todo a partir de aquí, del GATT, del General Agreement on Tariff and Trade, pues empezamos con el proceso de Barcelona. El proceso de Barcelona, pues aquí lo que se hace es, digamos, abrir la puerta a acuerdos comerciales entre Europa y todos los países del norte de África para ayudarles a su desarrollo, y a cambio ellos tenían que migrar a, digamos, garantía de los derechos humanos y a más democratización de sus países. ¿Habéis visto que se estén democratizando y que haya más respeto de los derechos humanos? Pues en cambio nosotros estamos dotando de dinero a esos países, pero una barbaridad, no os lo podéis ni imaginar. Yo aquí he puesto el ejemplo de Marruecos. Les llega dinero de todos los lados. Bien, a continuación vino la Unión por el Mediterráneo, que se amplió a más países, aparte de los del Mediterráneo. Luego ya viene el acuerdo con Sudáfrica, que en realidad no es Sudáfrica, sino es todos los países del África Austral, que ahí está Botswana, Mozambique, Lesoto también, sí, Sudáfrica, pues eso puede ser, todos estos países de allí, ¿no? Y ahora viene Mercosur, que es lo peor, porque hasta ahora todos los acuerdos comerciales eran con países concretos. ¿Marruecos nos hace daño? Muchísimo, a todas las verduras y hortalizas. ¿Nos hace daño Egipto? Muchísimo, a los cítricos. Y Sudáfrica también, muchísimo, a los cítricos. La verdad es que cada acuerdo comercial con un país, Vietnam y Myanmar al arroz, cada acuerdo comercial nos está fastidiando un cultivo. Y todos los cultivos están ahora mismo, digamos, con presión del exterior. Los cereales desde Ucrania, en fin, todos tenemos ahora mismo una presión exterior bestial debido a los acuerdos de una nación. Pero ahora no hablamos de una nación, ahora estamos hablando de la presión de un continente completo. Ahora veremos por qué digo un continente completo, a pesar de que de momento socios son Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina y Bolivia. Pero los demás están como países asociados y tienen ya hecha su solicitud de ingreso. Aquí tenéis, no se verá desde allí, todo el dinero que se le ha ido entregando a Marruecos con mesures de acompañamiento para desarrollo de la agricultura, políticas de vecindad, tal. Todo esto son dineros
a la agricultura. Por ejemplo, 1.075 euros por cada hectárea en Marruecos que se transformara de secano en regadío. Ahora estamos también, ahora que no está en el cuadro estamos dotando de dinero para construcción de presas, para desaladoras. No paramos, no paramos. En esta lista suman 18.146 millones de euros. Y bien, pues aquí tenemos las características de los acuerdos comerciales, para que las tenemos claras. Son con salarios muy bajos, porque se están haciendo con esos países, no se están haciendo con países que los tengan más altos. Es como si hubiera un complot. O sea, tú me puedes hacer... Mira, solamente con que me hicieras un acuerdo comercial con Rusia, se nos abría un mercado bestial para la agricultura. Nosotros teníamos el mercado ruso conquistado ya. Y exportaban muchísima verdura, muchísimas hortalizas, caquis, salustianas, que no las quiere nadie ya hoy, hortaniques, que tampoco las quiere nadie, que son variedades de naranjas, que no las quiere nadie hoy. Todo eso iba a Rusia. Y hoy a Rusia no va nada, porque Rusia nos puso el veto. ¿Y por qué nos puso el veto? Por las injerencias de Europa en el 2010, revolución naranja, y el 2014, revolución del Maidán. Solamente sabemos lo que ha pasado con la intervención de Putin, pero no sabemos lo que ha pasado antes porque nadie nos habla de lo que ha pasado antes. Y Europa forzó a Ucrania a que se fuera hacia Europa y que rechazara todos los convenios que tenía con Rusia. Y Rusia, que tenía muchos intereses en Ucrania, pues obviamente dice, vamos a ver, el Donbass, que es población rusófona, venga, pues la quiero para mí. No te la quiero dar. Venga, pues te invado. Y al final es un conflicto como los que siempre se han generado, porque existen intereses económicos, porque hay población rusa en las zonas ucranianas, hasta el punto que la mitad de Ucrania tenía de lengua materna el ruso. Y de todo esto también hablo en este libro, que está escrito en el 2019, mucho antes de la guerra, y que ya estoy diciendo que es un país, digamos, muy sensible, que era un polvorín y que en cualquier momento podía estallar una guerra. Estalló. Aquí hay 3 capítulos dedicados a las injerencias, les llamo injerencias, y no soy rusófono, o como se llama, no lo soy. Yo soy pro-español, y desde luego muchas veces nos ocultan los problemas, ellos los verán desde su punto de vista, aquí nos lo cuentan de otra manera, pero las cosas son como son. Y aquí, de forma neutra, estuve analizando lo que pasó con el veto ruso. Y el veto ruso vino porque Crimea, que era una península que ya era rusa, fue tomada por los rusos en el 2014 tras prohibir el ruso los ganadores de la revolución del Maidán, de la plaza, del Maidán. Entonces, en esa revolución, cuando los que ganaron prohibieron el ruso, se levantaron el Donbass y se levantó también Crimea, y Crimea, como tenía la base de Sebastopol, pues fue tomada por los rusos. Y Crimea antes era ruso, solo que por problemas o temas económicos de que el estrecho de Perekov une con Crimea, pues a partir de ahí pues le pasaba el gas, el agua, todos los suministros, y entonces pues como era todo Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pues dijeron pues que dependa de Ucrania, pero la población era rusa y el sentimiento era ruso. Pues nosotros ahí les penalizamos por esa invasión, y Rusia nos penaliza a nosotros con el veto ruso y dejamos de importar a Rusia. Pero si se hicieran acuerdos comerciales con otros países digamos, ricos, pues a lo mejor se nos abrían mercados. No, aquí lo que ocurre es que se nos cierran mercados y abrimos nuestro mercado a los de fuera. Pueden devaluar la moneda también, y eso crea ventajas comerciales, baja fiscalidad y subvenciones, legislación medioambiental y laboral permisiva, control de fitosanitario muy deficiente, y las consecuencias de estos acuerdos comerciales son: hunden los precios y arruinan a los agricultores, perdemos soberanía alimentaria, que es, como he dicho antes, la pata fundamental de la soberanía nacional, productos agrícolas no saludables,
y lo repito, que entre dentro de la cabeza, mirad las etiquetas, que los céntimos que vais a ver de diferencia son muy pocos si los hay. Más contaminación, aumenta la contaminación, introducción de plagas, que ahí es por donde va a morir nuestra agricultura, porque nos llegan plagas nuevas en donde no tenemos el bichito biológico que lo pueda combatir, y entonces aquí se expanden a una velocidad tremenda y como nos prohíben fitosanitarios no los podemos combatir. Explotación de los trabajadores locales, que tampoco lo vemos, pero estamos permitiendo esa explotación salarial. El Tribunal Supremo de la Unión Europea declara inválido el acuerdo Unión Europea con Marruecos en el Sáhara Occidental. Bueno, este fue el problema de que el Frente Polisario denunció al tratado con Marruecos porque los productos del Sáhara Occidental, tomates, judías verdes, fresas, estaban entrando en Europa como marroquíes. Y ellos consideran que ese territorio es de ellos. De hecho, hay resoluciones de Naciones Unidas abogando por la autodeterminación del pueblo saharaui. Y no hay ningún, digamos, organismo internacional que reconozca que el Sáhara Occidental es de Marruecos. Por lo tanto, dentro del acuerdo de Marruecos no podían entrar los productos que se están cultivando en el Sáhara Occidental. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con muy buen criterio, suspendió el acuerdo con Marruecos y les dio un año para normalizar la situación y que se cerrara el acuerdo, el tratado. Bien, ¿qué es lo que hicieron? Pues aquí lo tenéis. Ministro de Agricultura español sostiene que la cooperación Marruecos-Unión Europea está por encima de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¡Olé! ¡Qué democrático!, ¿no? O sea, no respetan la justicia y lo dicen en la prensa. O sea, les da igual. Y nosotros tragamos. ¿De verdad nos creemos que un acuerdo comercial está por encima de lo que marque la justicia? Y es más, dentro del acuerdo vemos que también el Consejo de la Unión Europea, que es, digamos, donde están reunidos los países, representados los países, dice que la Corte de Luxemburgo, los líderes europeos, que fijar la política exterior de la Unión Europea no está entre las competencias del Tribunal, sino en las del Consejo. Los países, señaló la fuente, para la cual el dictamen emitido sobre los acuerdos con Marruecos no está lejos de un abuso de poder. El Tribunal de Justicia, que aplica las normas y las leyes, está abusando de poder, está diciendo el poder, porque este sí es el poder. Y ahora veremos qué es lo que hacen, porque es que están haciendo violaciones continuamente. La primera violación es la de la preferencia comunitaria con cada acuerdo comercial. Si es un pilar básico, ¿cómo me estás haciendo acuerdos comerciales donde yo estoy perdiendo la preferencia comunitaria, donde yo estoy perdiendo la preferencia a vender en mi mercado? Eso es una violación de un principio básico de la Unión Europea con cada acuerdo comercial. Y no lo denuncia nadie. Nadie no, mi asociación lo denuncia. Pero somos de los pocos. Añadió no es aceptable. El Consejo de la Unión Europea recuerda su rol en política exterior tras la anulación de acuerdos de la Unión Europea. El Consejo Europeo seguirá definiendo la política exterior de la Unión Europea, pese a las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es decir, le da igual la sentencia, le da igual. ¿Os imagináis eso en España? Bueno, vale. Pues Europa es peor. Os lo digo en serio, es peor y ahora lo veremos. Bien, que anularon los acuerdos de 2019 entre el Club Comunitario y Marruecos. Marruecos y la Unión Europea alcanzan un nuevo acuerdo comercial incluyendo productos agrícolas del Sáhara Occidental. Ahí está. Antes de cumplirse el año, 5 días antes, firmaron un nuevo acuerdo comercial con Marruecos. Diréis, ¿cambiaría algo? Solo una cosa, la etiqueta. La etiqueta ya no lleva Marruecos. La etiqueta lleva la región de donde se ha producido. Hafla, Ayun, la región. Y con eso ya han salvado la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que lógicamente se recurrirá
volverá al Tribunal de Justicia de la Unión Europea a sancionar, volverán a hacer otra artimaña, porque lo que están haciendo son artimañas legales, y de todo esto no nos enteramos. Pero así de democráticos son en nuestra Unión Europea. Y no soy yo el antieuropeo, son ellos, que están haciendo leyes contra la población europea. Eso es lo que están haciendo. Informe del Centro Común de Investigación. Este informe, lo que decía, es lo que he contado antes. Con las leyes verdes nos están haciendo que se eleven nuestros costes de producción. Al aumentarse los costes de producción perdemos competitividad. Al perder competitividad y firmar acuerdos comerciales con países con costes de producción bajos, te vienen cada vez más productos desde fuera, contaminando más. El informe lo que terminaba es que estábamos arruinando la agricultura europea. Eso el Centro Común de Investigación es el órgano científico de la Comisión Europea. Y esto es un análisis de impacto que tengo yo en mi ordenador, que me lo pasó Mazali Aguilar, con la cual tenía amistad. Ahora ya no tengo contactos allí. Y bueno, que yo denuncié mi asociación. Yo lo hago en nombre de mi asociación. Y concretamente, pues fue Carlos Cuesta el que me dio voz. Y este es el que me lo dio el informe, que alerta de pérdidas de hasta un 10% en la producción de alimentos y que la Unión Europea esconde. Y aquí, pues lo que dice es que asociaciones como ALIF, que es mi asociación, han denunciado el caso que rodeó al estudio elaborado por el Centro Común de Investigación de la Unión Europea y han señalado igualmente al ex vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, como responsable de ocultamiento de este estudio. ¿Qué es lo que hizo este señor? Pues este señor lo que hizo con este estudio es guardarlo en un cajón y esperar a que se votase el Green Deal, el Pacto Verde Europeo, para que los europarlamentarios no fueran conocedores de este análisis de impacto. Suena a corrupción, ¿verdad? El totalitarismo. Esto es para hacernos una idea de dónde hace aguas la Unión Europea, ¿vale? Entonces, pues aquí he puesto los 4 órganos importantes. Falta el TJUE, pero el TJUE, digamos que de momento está libre de sospecha, ¿eh? Y entonces, pues aquí tenemos a la Comisión Europea, que es un órgano técnico. No lo hemos votado nosotros, sino que los países ahí nombran a un comisario y luego pues se nombra a la comisaria europea, que en este caso es Ursula von der Leyen, y el resto, directores generales y tal, pues son funcionarios que se enriquecen. Luego, estos señores lanzan las propuestas de las leyes, de los acuerdos, en fin, lo redactan todo. ¿Quién es el que le dice la línea a seguir a la Comisión Europea? El Consejo Europeo. ¿Quién es el Consejo Europeo? Los primeros ministros y presidentes de gobierno de cada país. Nunca consultan, y eso es la primera cosa que hace aguas, nunca consultan a los parlamentos nacionales sobre lo que van a decidir en Europa. Nunca. ¿Y eso qué es? ¿Dónde reside la soberanía de los ciudadanos? En los parlamentos. No en el presidente del gobierno, en los parlamentos. Tenemos el Consejo de la Unión Europea. Allí están representados los países a través de sus correspondientes ministros en función del tema que se vaya a hablar. Estos señores lo que hacen es ratificar, comprobar las leyes. Y entonces hay una doble ratificación de las leyes que se hagan. Por un lado está la del Consejo, donde normalmente, en realidad depende del tema, puede ser mayoría simple, mayoría, digamos, cualificada, o incluso el que todos los países tengan que estar de acuerdo para sacar algo para adelante y si no se cae, como es Mercosur. Mercosur debería ser de eso, donde si no existe o hay algún país que está en contra, no debería de entrar. Bien. Por último, tenemos el Parlamento Europeo, que es donde en realidad reside la soberanía popular, que es lo que nosotros realmente votamos a los europarlamentarios. Luego veremos lo que es el lobismo y dónde actúa. Pero en principio, el Consejo de la Unión Europea, nuestros ministros, tampoco consultan a los parlamentos nacionales. Mercosur tenía que haber pasado antes por los parlamentos nacionales y no ha pasado. El obispo de la Unión Europea.
Hay 25.000 lobistas registrados en la Unión Europea. La reglamentación sobre el lobismo lo único que habla es de que deben de estar registrados y que tienen que declarar el presupuesto que tienen. Eso es lo único. Ya con eso eres un lobista. ¿Qué hacen los lobistas? Presión. ¿Cómo se ejerce la presión? Ya que vuele la imaginación, que vuelen los maletines. El legalizar el lobismo es legalizar la corrupción. ¿Y quién hace las leyes? Hemos visto que teóricamente lo hace la Comisión Europea. No, la Comisión Europea, si es una ley sobre energía, pues coge a un lobista de alguna empresa energética importante y le dice, oye, ¿qué no me harás tú la ley? ¿Tú qué sabes? Y aquel le hace la ley favoreciendo a su empresa. Y allí pues hay recepciones y hay fiestas y yo te invito a mi país para que veas mi empresa y todo para condicionar el voto de, por un lado, la Comisión Europea y por otro lado, el Parlamento Europeo principalmente, lo cual no significa que también actúen sobre el Consejo de la Unión Europea. Sobre todo, están actuando sobre la Comisión Europea porque si tú actúas sobre la ley antes de que nazca, lo has ganado todo. Mientras que de la otra forma tienes que actuar para que la votación te favorezca. Y así es muy curioso cómo en Europa los parlamentarios de un mismo partido político votan cosas distintas. Pero es muy común. ¿Por qué? Pues porque simplemente han hablado con un lobista. Pues esto es una de las cosas que tenemos que tener muy claro, que Europa está enferma por el lobismo. Y ahí es donde están precisamente esas corporaciones agroalimentarias haciendo presión sobre la Unión Europea para que se firmen esos acuerdos, para que no se haga bien el tratamiento en frío desde Sudáfrica y se está haciendo mal y a sabiendas de que se hace mal no se corrige, de que no se pasen esas inspecciones desde fuera, que es ilógico, porque todos pensábamos, no, se pasarán esas inspecciones. No se pasan. O sea, a mí cada vez que me compran mi producto, el exportador que me lo compra hace un análisis de mi fruta. Y si yo tuviera algo por encima del residuo máximo, del límite máximo de residuos, me rechazaría la fruta. Y así está pasando. Nosotros procuramos que no tener residuos precisamente porque con nosotros es, no sé, muy radical. En cambio, vemos que hay mucha permisividad con lo de fuera. ¿Por qué? Por el lobismo, todo es lo mismo. Por la presión, esas leyes siempre favorecen a lo mismo, a las grandes empresas. Se está legislando en Europa a favor de los grandes poderes económicos. Y no soy comunista. Y aquí entramos en Mercosur. Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, pero luego Venezuela está sancionada, pero luego estos que están en amarillo, de la costa del Pacífico, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, pues todos estos tienen también solicitada su pertenencia a Mercosur. Son países eminentemente agrarios, países con salarios mínimos interprofesionales muy bajos y países con muchísimo terreno para cultivar, quitándole espacio a la selva, esquilmando el Amazonas. ¿Les da igual? A nuestros políticos que tanto quieren alcanzar con el Green Deal, el Pacto Verde Europeo, la neutralidad climática, esto les da igual. Esto les da exactamente igual. Y entonces aquí tenemos los hitos de la trayectoria de Mercosur, que empezó en 1999 y no se llegaba nunca a acuerdos precisamente por el tema ecológico principalmente, pero también por el tema alimentario. Nunca se alcanzaba hasta que llegó nuestro presidente Sánchez, que ahí tuvo una labor muy importante, y le mandó primero una carta a Jean-Claude Juncker, que era el anterior comisario europeo. Pero luego cambió, digamos, hubo elecciones y ya entró Ursula von der Leyen. Pues le mandó otra carta a Ursula von der Leyen y ahí está la fecha, que fue el 31 de marzo del 2021. Y ahí se volvió a activar las negociaciones. Las negociaciones terminaron
el 17 de enero, esto está mal, bueno, no lo he puesto cuando terminan las negociaciones, terminan en octubre del 2024, ahí terminan las negociaciones, ahí ya tienen el acuerdo diseñado, a partir de ahí entra la redacción. Entonces, desde octubre de 2024 hasta hoy han estado con la redacción. No recuerdo qué fecha exactamente, si fue el 2 de octubre o por ahí, remitió la Comisión Europea a los países el tratado ya redactado. El tratado ya fue firmado. Eso es muy importante, porque lo que fue Ursula von der Leyen el otro día a firmar a Europa, digamos que fue el acto político de la firma, pero el tratado ya está firmado. Y una vez firmado ya no se puede modificar, que también ahí nos están engañando. Bien, pues entonces a partir de ahí, el 17 de enero el Consejo de la Unión Europea da la luz verde, y aquí hubo una sorpresa que yo también he denunciado con un vídeo, y es que ¿por qué ha tardado tanto en la ratificación por el Consejo de la Unión Europea el tratado con Mercosur? Porque no le daban las cifras, porque tenían que conseguir la mayoría cualificada. La mayoría cualificada era el 55% de los países y el 65%, y eso tenía que suponer el 65% de la población europea. Y estaban en contra del acuerdo Polonia, Hungría, Irlanda, Francia, Italia y Austria. Estos países estaban en contra y no les daban las cifras. Y entonces, en diciembre, Úrsula dijo, lo negociaremos otra vez en enero, porque se iba a hacer la reunión del Consejo en diciembre. Lo negociaremos otra vez en enero. Yo dije, ya cuando dijo que se iban a reunir en diciembre, dije, no se reunirán. No le dan las cifras, no se va a reunir. Y tampoco se reunirá en enero. Sí se reunió en enero. ¿Por qué? Porque hubo dos cambios. Para que le dieran las cifras por los pelos. Que fue que Italia cambió al sí, Meloni, que no es globalista, es soberanista, cambió al sí, Dios sabe por qué, o algún lobista sabrá por qué, y también Holanda, que estaba en la abstención, también cambió al sí. Si Holanda no hubiera cambiado de la abstención al sí, tampoco le daban las cifras. Y le dieron. Al igual que le dio cuando se iba a votar la ley de restauración de la naturaleza, una ley maligna. Esa ley de restauración de la naturaleza, ojo, restauración, no conservación, restauración, pérdida de la agricultura en beneficio de naturaleza. Bien, pues esa ley se ganó en el Consejo de la Unión Europea porque la ministra austríaca votó en contra de la voluntad de su gobierno. Escándalo, ¿verdad? ¿Lo habéis escuchado en algún sitio? ¿No se ha escuchado en ningún sitio? Pues así funciona la Unión Europea. Frans Timmermans, el vicepresidente ejecutivo anterior, hoy es nuestra Teresa Rivera. Bien, pues el anterior, lo que hizo es que cogió 700.000 euros de fondos públicos y se los dio a un grupo ecologista denominado EBB, donde está, por ejemplo, Amigos de la Tierra, Sea Over Life y otros movimientos españoles ecologistas, para que hicieran presión sobre los eurodiputados para que votaran a favor de la estrategia de la granja a la mesa. Y se votó a favor. Y lo consiguieron. Y se denunció por los 700.000 euros públicos regalados a esta empresa, a este grupo de presión, EBB, y se votó la investigación. Y Partido Popular Europeo y los socialistas votaron en contra de que se investigara. Pues así funciona la Unión Europea. Bien, pues volviendo a esto, ¿qué es lo que ha pasado en enero? Pues que Ursula von der Leyen ha viajado a Montevideo, ha hecho la firma política, a continuación el Tribunal de Justicia, el Europarlamento ¿cómo se llama? Una enmienda, no es enmienda, bueno, una propuesta de patriotas votó
el que pasara el acuerdo a ser valorado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esa propuesta, debido a la presión de los agricultores en Francia, en Polonia, en Italia, etcétera, etcétera, fue votada por muchos europarlamentarios, ganó por 10 votos y ahora mismo el acuerdo Mercosur debería estar paralizado y a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie. Pero Ursula von der Leyen ya ha dicho que como ha separado el acuerdo en acuerdo comercial y acuerdo y el acuerdo en sí, el tratado comercial, es acuerdo comercial y el tratado político. Los ha separado, dice que el acuerdo comercial se puede poner en marcha de todas formas. ¿Y de verdad vas a poner el acuerdo comercial en marcha sin que pase por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y sin que pase por la soberanía popular, que es el Europarlamento? ¿De verdad vas a ir a hechos consumados? ¿No suena también a más corrupción? Y esta señora no la ha votado nadie, ¿eh? Esta señora no la ha votado nadie. Nosotros no hemos votado a Ursula von der Leyen. Y bueno, pues ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que faltaría? Los pasos que hay que dar. Pues los pasos que hay que dar es esperar el dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y si fuera favorable al acuerdo, que yo creo que va a ser negativo al acuerdo y ahora veremos por qué, pasaría a ser ratificado por el Europarlamento, pero no pasará a ser ratificado por el Europarlamento y Ursula von der Leyen pretende ponerlo en marcha temporalmente, a pesar de que tiene que pasar estos escollos. El atajo legal que hizo Ursula von der Leyen con el acuerdo, una vez ya elaborado, estamos en el 2024, cuando yo he dicho que ya estaba cerrado el acuerdo, pues lo que hizo fue esta trampa legal. Dividió el Interim Trade Agreement, el ITA, y el Enlarged Partnership Agreement, el EMPA. Bueno, la cuestión es que lo divide en la parte política y la parte comercial. ¿Por qué? Porque si está unido, tiene que pasar por los parlamentos nacionales primeramente. Y si un parlamento nacional lo rechaza, adiós Mercosur. Y ella sabe que eso es imposible. Y entonces dice, pues los separo y el acuerdo comercial ya no tiene que pasar por los países. Porque hasta ahora existía la jurisprudencia de que acuerdos menores de comercio no pasaban por los países, como era Singapur. Pero no estamos hablando de Singapur. Estamos hablando de toda Sudamérica. Estamos hablando de Mercosur, que nos afecta muchísimo más y además afecta al medio ambiente y afecta también a la economía de muchísimas personas. No es una cosa menor. Tendría que haber pasado por los parlamentos, por la voluntad popular. Y con eso se ha saltado la voluntad popular. Bien, esa trampa es la que ahora tiene que evaluar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y por eso yo digo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea fallará en favor de que esa trampa no se pueda hacer. Lo que hablábamos de los salarios mínimos interprofesionales, ¿cuánto llevo? ¿Una hora ya? 1 hora y 20. Pues rápido, termino, venga. Salarios mínimos en España versus Mercosur, pues ahí lo veis. España pues tenemos un salario mínimo interprofesional de 1.221, Uruguay está relativamente bien con 600 euros, Paraguay 400 euros, Brasil 295 y Argentina 220. Es decir, que estamos entre 3 veces y 6 veces, bueno, entre 2, Uruguay estaría entre 2 veces y 6 veces, digamos, el salario mínimo interprofesional de estos países, ¿no? Esto ya es una ventaja insalvable. Luego nos hablan de cláusulas de espejo. Son imposibles. O sea, el espejo más importante es este, el de los salarios mínimos interprofesionales, el de los impuestos que se pagan aquí y los que se pagan allí. Eso es insalvable. Luego, no hay cláusulas de espejo. Ahora nos quieren vender, porque el otro día hubo una serie de votaciones en el Europarlamento sobre las salvaguardas y las cláusulas de espejo. Primero, son unilaterales. Ya ha dicho Mercosur que no las va a cumplir, porque no están en el tratado, pero además son imposibles. Bien, para que veáis que son oligopolios, en el top 10 de las empresas exportadoras de carne en el mundo hay 4 brasileñas
Y esas 4, las 3 primeras del mundo son brasileñas. Dominan el mercado de la carne. El tema de los cítricos que me atañe a mí. Citrosuco, Cutrade y Louis Dreyfus son las 3 empresas que están comercializando 16 millones de toneladas transformadas en zumo de cítricos. Es una barbaridad. Aparte de que Argentina también está produciendo cítricos, que actualmente ya está entrando 200.000 toneladas, las exporta también para evitar los aranceles vía Sudáfrica. La empresa San Miguel, que es la cooperativa más importante de América, está ubicada o tiene sede en Sudáfrica, va en barco a Sudáfrica y de Sudáfrica viene a España. Pues bueno, pues ahora ya no tendrá que hacer esa artimaña, ¿no? Directamente vendrá a Europa. La balanza comercial, para que nos hagamos una idea, porque también nos hablan, la balanza comercial es... No, esta es la balanza comercial agrícola. La otra no me importa. Vamos a ver qué es lo que pasa con la agrícola. Bueno, pues que las importaciones que ahora mismo con aranceles nos hace Sudamérica son 4.100 millones de euros, mientras que las nuestras a ellos son 460 millones de euros. Esa es la balanza comercial. En cuanto rompamos la frontera, en cuanto permitamos que entren libremente, esa balanza comercial se convierte en una barbaridad contra cero. No vamos a exportar nada, se equivocan. Cualquier oportunidad de negocio agrícola que haya, se producirá allí. Lo que dicen los cupos de los tratados, bueno, pues se habla de una serie de cupos para que haya una limitación. Eso Francia lo ha negociado muy bien, pero aún así Francia no está conforme con esos cupos que le han establecido, porque son un incremento a nuestra producción. Es una desestabilización de nuestro mercado, esas 90.000 toneladas de vacuno, o esas 180.000 de aviar, o esos 180.000 toneladas de azúcar. Todo eso es un incremento más a un mercado que ya está saturado. Entonces, es que nada, que no queremos ningún cupo. Queremos no a Mercosur rotundamente. Lo digo, abajo todo esto son entradas adicionales, consolidaciones en un mercado ya tensionado por costes al alza, burocracia y estándares ambientales crecientes. La incoherencia climática y medioambiental. Yo creo que está a la vista la incoherencia climática. O sea, ¿cómo me estás a mí poniendo todo tipo de trabas si luego allí se fumiga con avioneta? Aquí está prohibido. Allí se utilizan herbicidas que aquí hace muchísimo tiempo, como el paraquat, que están prohibidos, y también se utilizan con avionetas, que se está esquilmando el Amazonas y aquí es al revés. Aquí es que la naturaleza tiene que ir quitando el espacio con las zonas cepa, las zonas LIC y tal, le está quitando espacio a la agricultura, allí es al revés, le están quitando espacio a la selva y bueno, pues al final, mientras que aquí tenemos una ganadería extensiva, familiar y tal, allí es una ganadería intensiva, allí sí hay macrogranjas, allí se está quitando selva. El 63% de la deforestación del Amazonas es para terrenos agrícolas, o sea, de toda la deforestación que hay, el 63% es para terrenos agrícolas. ¿Y a quién beneficia el tratado? Pues bueno, pues ¿quiénes ganan? Pues estas élites económicas, los fondos de inversión, las corporaciones agroalimentarias que están produciendo ya allí, y por eso existen esos oligopolios. Porque ya, a pesar de que no está abierto el mercado, ya están produciendo allí. Y además, con el cierre del mercado que ha hecho Trump, que les está poniendo muchas trabas al comercio, pues esos productos de Mercosur se vendrán todos a Europa. Tienen que abrir el mercado. A ellos les interesa el Mercosur y, desde luego, nuestros dirigentes, pues digamos que están comprados por esas élites globales. ¿Y quienes pierden? La sociedad. Pierde la sociedad. Perdemos los agricultores y los ganaderos, pero también la sociedad.
Sanidad Vegetal y Seguridad Alimentaria, habla precisamente de esas plagas que ahora mismo no tenemos y que nos van a llegar. A nosotros en cítricos nos ha llegado ya el cotonel de Sudáfrica, el tripe de Sudáfrica, el ácaro asiático, yo qué sé, nos están entrando plagas a punta pala que no podemos dominar porque nos están quitando todos los fitosanitarios que son efectivos. Y bueno, pues cada vez es más difícil cultivar. Lo que están intentando es que abandonemos, debido a esa sostenibilidad, una sostenibilidad falsa. Y entonces estas plagas, el HLB va a ser mortal para nosotros si nos entra. Nosotros ya tenemos la trioza, que es el vector que va a transmitir esa plaga a nuestros cítricos. Ya lo tenemos aquí en España, ese vector, y en cuanto nos llegue el HLD con alguna importación, que es una especie de bacteria, pues los árboles van a empezar a enfermar, a ponerse amarillos y a morir. Y no podremos hacer absolutamente nada, porque no podremos dominar la trioza. La UE aprueba, eso ha sido recientemente, creo que fue ayer o anteayer, aprueba salvaguardas para proteger a sus agricultores. Mienten. Primero, lo han hecho después de firmado el tratado. No está en el tratado, no es de obligado cumplimiento. Dos, la salvaguarda no sirve absolutamente para nada porque es muy lenta. La salvaguarda la denuncian primero las organizaciones agrarias, que como sabemos están compradas. A partir de ahí, nuestro presidente del gobierno tiene que solicitarlo a la Comisión Europea. La Comisión Europea tiene que nombrar un equipo que venga aquí a evaluar el mercado, evalúa el mercado, hace un informe, lo manda a la Comisión Europea. La Comisión Europea, tras el informe, decide que se active una salvaguarda, habla con el país que está trayéndonos los productos, le dice tú eres culpable de esto, te activo una salvaguarda, aquel país dice espérate, no la actives, recurro a la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial del Comercio lo estudia, dice no se puede activar la salvaguarda. Ya hemos dicho que la Organización Mundial del Comercio siempre está sentenciando a favor de eliminar barreras comerciales y al final no se activa la salvaguarda. ¿Sabéis cuántas salvaguardas con todos los tratados comerciales que se han firmado se han activado? 2. En 2018-2019 los cítricos estaban a 5 céntimos. Pedíamos la salvaguarda. No se activó. No llegó a activarse nunca. Porque una activación de salvaguarda, he preguntado a la inteligencia artificial y dice que está entre unos 9 meses y 2 años la activación de una salvaguarda. Oye, que mi fruta está 2 meses madura en el árbol, ¿eh? No le da tiempo. La salvaguarda es una quimera, es un engaño, no sirve absolutamente para nada. Que no nos engañen con salvaguardas, que no nos engañen con cláusulas espejo. Tú podrás hacer cláusula espejo con los fitosanitarios siempre y cuando hagas las inspecciones, pero si no las haces, no hay nada que hacer. Y si aquellos no mejoran su salario mínimo interprofesional, menos. Con lo cual, ni salvaguardas, que últimamente oiréis hablar mucho porque los partidos políticos que quieren autojustificar el activar Mercosur, ahora que Mercosur se está desprestigiando debido a los movimientos agrarios, habrá partidos que nos hablarán de salvaguardas, que nos hablarán de cupos y que nos hablarán de cláusulas de espejo. Nada de eso sirve para nada. Muchas gracias. Porque la conferencia pues, ha sido más larga y espero no haber aburrido. ¿Alguna pregunta? Buenas tardes. Gracias y enhorabuena por la conferencia, gracias por su trabajo. Mi pregunta, más que una pregunta, es una anotación. Yo soy caminero de profesión. Yo hacía mucho viaje desde aquí, desde Cinco Villas, al puerto de Santurce con verdura congelada, sobre todo para Inglaterra y para Suecia, pero el retorno era cargar en el mismo puerto, sobre todo espárrago y pimiento, que lo traía en latas anónimas, bueno, ¿qué cojones? Voy a decir la marca, para Celorri, en Calahorra. Allí se etiquetaba como producto de La Rioja. Estamos hablando de 9 trailers diarios.
que voy a tener diario son 297 palas. ¿Eso es legal? No es legal. O sea, que nuestra legalidad, el reetiquetado es ilegal, pero no está controlado, que es lo que he dicho antes. O sea, nosotros estamos recibiendo en el puerto de Sagunto, en el puerto de Valencia, en el puerto de Castellón, cítricos que vienen desde Sudáfrica, que están producidos en los mismos campos de los dueños de los almacenes de nuestros exportadores. Nuestros exportadores están produciendo todos en Sudáfrica y en Marruecos. Se han deslocalizado, que es lo que hablábamos antes. O sea, se deslocalizan y se van a producir allí, que es más rentable. Entonces ellos traen esa fruta aquí, la llevan a los almacenes, allí debería aplicarse la legislación, y cuando la Consejería de Agricultura es conocedora de un barco que ha descargado y ha ido a almacenes españoles, debería de ir a esos almacenes a comprobar que esa fruta y verdura, primero, no tiene plagas, debería hacerse ya la inspección en puerto, por supuesto, no tiene plagas, no tiene residuos y que no existe reetiquetado, es decir, que el etiquetado es naranja de Sudáfrica. Pero no, hay reetiquetado y lo sabemos por los trabajadores de esos almacenes. O sea, hay reetiquetado, se está reetiquetando, saben cómo ellos lo que hacen es la trazabilidad. Cada vez los campos españoles son más productivos, producen el doble que hace 20 años, porque la trazabilidad la meten a campos españoles que ellos han comprado aquí. Y entonces, en lugar de tener una productividad de 2.000 kilos por anegada, la anegada es 12 anegadas una hectárea, pues en lugar de tener 2.000 kilos por anegada, pues hay 4.000 o 5.000 kilos. O sea, son súper productivos los campos españoles. La trazabilidad, porque claro, ellos la trazabilidad sí que tienen que ponerla. Entonces toda esa naranja que viene de fuera, pues la endiñan a campos españoles y sale como española y ya está. A ver, yo no sé si la etiquetaban, pero vamos, si venía la lata, el bote de 1 kilo, venía sin etiqueta ninguna, no creo que aquí le pusieran etiqueta producto de, sobre todo era Perú y China, espárrago y pimiento. Bueno, sí, a lo mejor no miran ni siquiera que el producto entre etiquetado. Aparte del problema que hemos hablado aquí con Marruecos, de que el nuevo acuerdo comercial lo que dice es que ya no tiene que venir como origen Marruecos, simplemente la región de origen. Que la región de origen tú no tienes ni zorra idea de qué es. Si es española, es marroquí o qué es. No lo sabrás. Entonces nos están engañando al consumidor. Nosotros pedíamos un etiquetado claro, y eso lo hemos mandado a los políticos, a los grupos, de que el etiquetado fuera una bandera. Que el consumidor fuera a comprar y viera que la etiqueta, pues está la bandera de España, o está la bandera de Marruecos, y no tuviera ni que leer el origen en letra pequeña. Una bandera. Pero bueno, pero esa transparencia no la quieren. Hola, buenas noches. Isidro, ¿Qué tal, José? Gracias por su asistencia, de verdad que sí. Gracias por haberlo traído a señores de Avan 2 tercios y por ser usted tan incisivo. Este libro, pocas veces he leído un libro tan claro y tan definitorio y donde nos marca quién y quién son los responsables. Eso no, y nos ha abierto los ojos a mucha gente del sector primario, ¿no? Y ya llegamos a la conclusión de que somos ganados, nos utilizan esos intereses financieros. Y aún si me hago la pregunta de que no sé si esta Europa nos sirve, si nos interesa y si merece la pena estar ahí. Y nos encontramos con 2 problemas, que es lo que quisiera preguntarle el tema de Europa, ¿no? Pero que nos encontramos con el tema de los carnets de conductor de camiones que le van a dar a los conductores de Marruecos gratuitamente, y que aquí en Europa, aquí en Aragón, con la decisión del señor Obama, nos cascaron 340 millones de euros que perdimos con la fruta de hueso y de tipo pera, y canales de extracción, en todo lo que es el Aragón Oriental. Eso son las ganancias que nos traen desde esta Europa por decisiones, lo que decía usted sobre el tema de Rusia. Que todos son pérdidas, y no sé, y eso es lo que quiero preguntar a la conciencia, si nos merece la pena estar en esta Europa. Gracias. El problema, José, no es si nos merece la pena estar, estamos. Y cuando nosotros entramos, había unas reglas que no han cambiado. O sea, los principios
Esos no han cambiado, siguen siendo los mismos. ¿Por qué los están violando? Pues sencillamente porque los principios se pueden violar, lo que no se pueden violar son las leyes. Y de la preferencia comunitaria jamás se ha hecho una ley de preferencia comunitaria. Los pilares, los principios, son para que toda la legislación que hagas esté en base a los principios, a los pilares. En Europa no ha sido así. Todo eso se ha violado. El libro muy bueno. Sí, gracias, porque entramos en el detalle hasta de empresas egipcias, marroquíes, cómo trabajan, en fin, entramos en esos detalles también. Bueno, y lo que te quería decir es que Europa ya está ahí. Aquí he puesto dónde hace aguas Europa. Europa hace aguas en dos cosas, como hemos visto, en el lobismo, y hace aguas en esa falta de soberanía popular, que es que todo lo que se trate en Europa haya pasado previamente por el Parlamento Nacional. Eso no existe, no está pasando. Y luego que continuamente están haciendo, digamos, pequeñas leyes para saltarse las normas. O sea, todas las leyes que está haciendo Ursula von der Leyen están dirigidas a poder hacer trampas legislativas para poder imponer las voluntades. Eso que hablaban ahí Planas y el Consejo, ¿no? De decir, ¿cómo se atreve el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a marcar la política exterior de Europa? Eso lo hacemos nosotros. Pero vosotros, ¿con qué autorización? Si vosotros no estáis tampoco legitimados por el poder popular, porque no hacéis ninguna consulta previa al Parlamento español. Y entonces, hace aguas ahí. Eso es lo que hay que corregir. Y eso no sé si alguien lo va a corregir. A lo mejor avance 2 tercios. ¿Una pregunta? Víctor, muchas gracias por tu conferencia, y ante la situación esta que nos has planteado tan tétrica, ¿no? Tan dura, ¿qué puede hacer una persona, un ciudadano, un consumidor para evitar que esto siga este desarrollo? Porque vas al supermercado o al mercado, lo que te ponen es lo que... Sí. Si encima te engañan, o sea, ya primero tienes que leértelo todo, pero si te engañan, ¿qué podemos hacer? La verdad que aunque te engañen, lo primero es consumir producto nacional de temporada. Porque cuando tú estás consumiendo sandía en diciembre, estás dejando de consumir mandarinas. No sé si me explico, ¿no? Entonces hay que consumir producto español de temporada. Eso es lo único que está en manos del consumidor. Y yo ya sé que aquí hay algunos que compráis directamente a un agricultor, concretamente a mí, algunos. Creo que también es una buena medida. Yo creo que no las pongo caras, ¿eh? Pero bueno, no quiero hacerme propaganda porque yo voy de culo, ¿eh? La verdad es que es un servicio que doy porque quiero darlo, ¿eh? Pero yo lo que tengo no puedo deshacerme de ello vendiendo en venta directa. O sea, yo tengo que depender de un exportador al final. O sea, yo lo único que hago es que cuando el exportador me compra la naranja, lo que hago es dejarme una cantidad, estas 2 tiras déjamelas para mí, y esas son las que hago en venta directa, ¿no? Pero sí, si sabéis de agricultores que hagan venta directa, pues ya sabéis que eso está garantizado, que está cultivado por un agricultor y que ese agricultor cumple con todas las normativas europeas, porque todos cumplimos con las normativas europeas. Eso no es que para menor duda, porque si no nos buscamos una ruina. Nosotros sí que estamos controlados, y estamos controlados hasta el detalle de haber un cuaderno digital que nos quieren imponer. Hasta ahora teníamos un cuaderno de campo donde escribíamos todo lo que hacíamos en nuestros campos, pero ahora nos quieren imponer un cuaderno digital. Y todo lo que yo hago quedará controlado. Es decir, si yo no puedo abonar más de tantas unidades nitrogenadas en mi campo, porque tiene 2 hectáreas, pues yo no podré sacar más abono que el que pueda, el que esté permitido. Y según la legislación europea, según la estrategia de la granja a la mesa, pretenden reducir un 25% la fertilización. El que ha escrito eso no tiene ni idea. Nadie fertiliza más de lo que necesita el árbol. Fertilizando el árbol te produce,
pero si tú no lo fertilizas lo que toca, no produces. O produces menos o el árbol amarillea. No tienen ni idea. Pues de esa manera están terminando con nosotros, porque cuando nos controlen eso, mis árboles amarillearán y ya no podrán producir. Por eso decía yo que esto es una auténtica conspiración, porque nos están quitando los fitosanitarios, las armas contra las plagas. Yo no quiero utilizar fitosanitarios, yo utilizo sobre todo arma biológica, pero cuando el equilibrio se rompe en favor de la plaga, necesitas utilizar algo que sea efectivo, que nosotros utilizamos a 1 litro por cada 1000 litros de agua aproximadamente. En fumigación, que es verdad que nos protegemos por ley, pero que yo no me protegía antes y mi padre no se ha protegido nunca en la vida y no nos pasaba nada. Si en 1 por 1000 no nos pasa nada, ¿qué le puede pasar a un consumidor con 0,01 miligramo por kilo? Que es una 100.000.000ª parte, mientras que lo mío es 1 por cada 1000. O sea, y no mata ni una ameba. O sea, todo esto es exageradísimo lo que está pasando, ¿no? Pero nosotros cumplimos la normativa y te aseguro que no superamos el 0,01 miligramos por kilo y que la fumigación la hacíamos en primavera precisamente porque no hay fruto, porque hay flor. Y entonces ahí es donde nosotros, garantizamos que no hay residuo alguno en nuestra fruta. Mi fruta no tiene residuos, yo te lo aseguro. Y mis aguacates no han sido fumigados de momento nunca. Son ecológicos sin serlo, porque no tengo el sello de ecológico. Víctor, querido compañero de pupitre, ¿qué le da Marruecos a la Unión Europea para tener ese trato de favor permanentemente? Yo, la verdad es que más allá de las políticas agrarias lo desconozco, pero yo me imagino que todos se imaginarán que es el control de la inmigración, me imagino. Pero no lo sé. No sé. De todas formas, hay más, ¿no? También está lo del teléfono de Sánchez que fue intervenido, no sé qué software o qué. En fin, que vete tú a saber si el rey de Marruecos no sabe más de Sánchez de lo que sabemos nosotros, que también pudiera ser. Enhorabuena, Víctor. Bueno, después de este panorama que nos has dibujado, en el que, bueno, pues claramente parece que todos somos perdedores, ¿no? O sea, nuestra independencia estratégica en el plano alimentario es fundamental, como se demostró en el COVID. Los agricultores sois perjudicados, los consumidores somos perjudicados, España es perjudicada, etcétera. Entonces, a mí me cuesta entender la motivación por la cual la Unión Europea, Ursula von der Leyen y toda su, toda la Comisión Europea, el Parlamento, etcétera, ¿qué motivación les lleva a actuar de esta manera? O sea, ¿son perversos? ¿Son malvados? ¿Son estúpidos? ¿Cuál es el problema? Son peseteros. No son estúpidos, son muy listos. O sea, el tema es lo mismo que hemos hablado antes. O sea, el lobismo actúa como actúa y puede actuar o bien porque sabe cosas de ti que tú no quieres que se sepan, por ejemplo, o porque te premia por hacer ciertas cosas. El lobismo está permitido. Es verdad que es ilegal ir con un maletín, pero eso no lo va a saber nunca nadie. Y bueno, y también lo que es la presión de decir, oye, que yo sé que has estado en esta sala de fiesta y que tú has hecho esto, pues eso también tiene su... sirve todo, o sea, en el lobismo sirve todo. Y yo me imagino que estarán al servicio de élites económicas, ¿no? O sea, que Ursula von der Leyen estará al servicio de élites económicas, porque poner legislación que asfixia a tus agricultores a la vez que permites esos acuerdos comerciales y no eres capaz de ponerles las mismas restricciones afuera de las que tenemos dentro, es decir, que al final la preferencia comunitaria la tienen los de fuera, pues ¿qué club, como hemos dicho al principio, permite eso, no? Pues la explicación tiene que ser el lobismo. Yo no sé más, si ahí pues, bueno, élites económicas, vete tú a saber. No, claro, por supuesto que es corrupción, no toda esta legislación. Lo basa en algo que Javier del Valle sabe mucho, que es el cambio climático, que lo justifica todo. Entonces, están justificando esas leyes, pero ojo, el Green Deal, el Pacto Verde, no solo afecta a la agricultura,
afecta absolutamente a todo. Quieren la neutralidad climática en todo. En las emisiones de las fábricas, en los transportes, en las ciudades. Es que veréis cómo se van incrementando las leyes climáticas cuando el CO2 no es culpable absolutamente de nada con su 0,04%, con sus 400 partículas por millón, que el hombre es solamente responsable de 12 partículas por millón de esas 400 y que Europa es solamente responsable de una. ¿Cómo va a producir eso un cambio climático si el vapor de agua es el 95% de los gases de efecto invernadero y además hay otras circunstancias que producen un cambio climático, ¿no? Bueno, yo le estoy pisando el discurso a Javier del Valle. No pasa nada, no pasa nada. Ahora haré un pequeño comentario, si me lo permite, después de la palabra que cedida. Sí. Sí, mía la palabra. La pregunta es, en la política, o sea, en el Parlamento Nacional, en los partidos, ¿existen gente que sepa, que podamos confiar, que lo eligen, lo pone el ministro de Agricultura, sepa algo de esto que estamos hablando o no? O sea, quiero decir que Luis Planas tiene experiencia porque ha estado en todos sitios, pero no sé si sabe de agricultura concretamente, ¿no? Pero el Partido Popular o Vox o tal, ¿tienen alguien que sepa de esto? Sí. Mira, yo he hablado con los encargados, los portavoces. Yo he hablado me he reunido con los portavoces de Agricultura. Pues somos una asociación muy activa. Con lo pequeño que somos, nos movemos mucho. Y yo me he entrevistado con los portavoces de Agricultura del PSOE, de Podemos, de Ciudadanos, del Partido Popular y de Vox. Y bueno, pues son gente que tiene, muchos de ellos, relación con la agricultura y sí saben de agricultura. ¿El ministro Planas sabe de agricultura? Creo que también, pero miente y engaña. O sea, yo cuando escucho hablar al ministro Planas y nos habla que no podemos ir contra el libre mercado, me subo por las paredes. O sea, ¿de verdad tú, Planas, no sabes la diferencia entre el libre mercado y el libre comercio? ¿De verdad no lo sabes? O sea, nos mienten y nos engañan. Estos partidos, pues bueno, yo no sé, hacen lo que su partido político lleva en su línea política. Por ejemplo, una tal Piñeiro, que es eurodiputada, en una conferencia que dio en Cádiz, un agricultor que había leído este libro le habló de la preferencia comunitaria y de todas las trabas que estamos teniendo para cultivar y tal. ¿Y sabes qué le contestó? Ahí tenéis Marruecos, solamente tenéis que cruzar el charco y producir allí. Esa fue la contestación de Inmaculada Piñeiro, del PSOE. Bueno, pues eso, pues vamos a deslocalizarnos y vamos a ir a producir a Marruecos, porque aquí no hay futuro, no hay relevo generacional, como hemos visto al principio. ¿Cuántos agricultores hay en la sala? Pues si no, alguno. Listo. Vale. ¿Qué te ha parecido lo que digo? ¿Es mentira o es verdad? Comparto al 100% de lo que ha dicho. La pena es, pues eso, que estemos un agricultor cuando aquí tenía que estar la sala abarrotada. Bueno, como la charla se va a difundir, le llegará a mucha gente, pero sí. Más. Sí. Bueno, muchas gracias, Víctor, por la conferencia. La verdad es que me ha encantado y nos estás ayudando a abrir los ojos a los que, como yo, no somos del mundo de la producción agrícola, pero nos interesa, porque creo que esto debería interesar a todos y ojalá estuviera la sala llena y sobre todo llena de gente joven, porque creo que les va el futuro de ello, el futuro de nuestro país y el futuro de nuestras generaciones, de las jóvenes. Lo que has comentado sobre el cambio climático, yo es que estoy completamente de acuerdo, es que es un poco lo que yo estoy difundiendo siempre que puedo en todos los medios de comunicación que me dejan, que tampoco son muchos, pero es que es así, pero es que además el porcentaje de emisiones de gases de efecto invernadero por la Unión Europea en relación con el mundial es mínimo, con lo cual cuando algunos dicen que la Unión Europea se está pegando un tiro en el pie, yo creo que es que literalmente se lo está pegando, pero nos lo está pegando a todos nosotros, también a los españoles. Y después, creo que es adelantado de una idea, y es que están empezando por el campo, pero continuarán con el resto de los sectores, justificándolo todo, justificando nuestra limitación de libertades con la cuestión del cambio climático. Ya empezaron a hablar de las ciudades de 15 minutos, que son cárceles.
Eso no es más que una cárcel con nombre bonito, pero no es otra cosa. Y a partir de ahí, con la justificación del cambio climático, nos irán recortando libertades y al final terminaremos, no sé yo muy bien cómo, pero desde luego el futuro no me parece nada halagüeño. O sea que lo que has comentado es totalmente de acuerdo. Y luego, yo creo que la pequeña conclusión que saco es que poco a poco vamos a lo que decía Henry Kissinger, que para mí es uno de los mayores demonios que ha habido en el final del siglo XXI. Y es que al final una minoría, una élite, gobierna el mundo y los demás somos ciudadanos a los que se nos tapa la boca y se nos cierran los ojos con una supuesta democracia que no es tal. Pero es que vamos dando pasos hacia ese mundo que él había diseñado. Y lo que está haciendo la Unión Europea, en mi opinión, no sé si piensas lo mismo, va en esa línea. Nada más, muchas gracias. Totalmente, Javier, totalmente estoy de acuerdo contigo. O sea que el tema del cambio climático, que lo justifica todo, pues eso, todo el presupuesto de la Unión Europea, absolutamente todo el presupuesto de la Unión Europea y absolutamente todas las leyes que se están haciendo desde el Green Deal, el Pacto Verde, todas van dirigidas a la neutralidad climática. Todas van a que la economía, la vida de las gentes, todo se subordine al dios clima, todo. Y solamente tenéis que ver qué es lo que se va aprobando, cómo se va aprobando, cómo en todos los municipios, en ciudades, en países, todo lo que se va aprobando, todo va en esa dirección, ¿no? Que si los purines, en el caso de los agricultores, que si el regadío, que si el agua, que si... O sea, todo absolutamente va en esa dirección. Está justificándolo todo, como dice, premoniciones, y bueno, y yo creo que las gentes tenemos que abrir los ojos y apostar un poco por el activismo, o sea, no quedarnos en casa. En el autobús que hemos ido a Madrid en esta manifestación de ayer, casi la mitad del autobús eran consumidores, no eran agricultores. Eso me cabrea aún más, ¿no? Porque dices, ostras, que los consumidores vengan a sacarnos las castañas del fuego a los agricultores porque no seamos capaces de movernos los agricultores, que somos los que estamos abandonando el campo. Pero claro, estamos tan viejos que tú dices, bueno, pues yo ya voy a cumplir 65 años este año. ¿Qué más me da? Mi tierra la voy a abandonar, mis hijos no se van a dedicar a la tierra. Yo sería un mal padre. O sea, yo estaría haciendo violencia doméstica contra mis hijos si les digo que sean agricultores. O sea, esto es una barbaridad. O sea, que yo no sé si en tu caso tienes relevo generacional. Yo no lo tengo, yo voy a abandonar. ¿Cuándo? ¿A los 70, a los 75? No lo sé, porque normalmente siempre dicen que un agricultor termina de trabajar cuando se muere. Pero bueno, el tema es que no sé lo que aguantaré, pero no hay relevo generacional debido a esas leyes. ¿Qué tal? En este caso, la emigración que nos va a venir hará que parte del campo pues, se repueble, ¿no? Sí, vamos a ver. Yo he vivido cuando una población como Villarreal vivía del campo, ¿no? Empezaba con el tema de la cerámica, pero principalmente vivía del campo. Había en la plaza del pueblo una ebullición de agricultores que iban pues, a contratar a los podadores, a los recolectores. Había una actividad frenética de toda la población con respecto a la naranja. Todo eso no existe. O sea, hoy en día la recolección la hacen los... Mira, estas son las llamadas de WhatsApp que son muy pesadas. Bueno, la cuestión es que estaba en que todo eso se ha perdido. O sea, ya no hay actividad en los pueblos. ¿Por qué? Pues porque la mitad del campo está abandonado, la otra mitad pertenece a exportadores que están comprando nuestras tierras, y quedan muy poquitos agricultores, muy poquitos, todos mayores. Por eso en la Comunidad Valenciana la edad es de 64 años. Quedan muy pocos agricultores que vayan a trabajar el campo, muy poquitos. Antes ibas al campo y estaba todo lleno de gente trabajando. Hoy somos 4 los que estamos por allí, no nos vemos. O sea que... La inmigración, la gente que va a venir... La inmigración no viene a sustituir, la inmigración no viene a hacer tareas de campo sin tener idea del campo. O sea, tú coges
un podador que es, no sé, peruano y te puede hacer un empastre de mucho cuidado. Yo procuro hacérmelo todo yo para empezar. Y desde luego lo que no puedo me lo hace una empresa de servicios agrícolas que tiene todavía trabajadores nacionales. Pero yo no le dejaría mi campo a alguien, a un inmigrante que no haya trabajado nunca en el campo. No se lo dejaría. Nunca. Es verdad que ellos vienen y hacen tareas agrícolas. Y es verdad que buscas trabajadores y no los encuentras. Y es verdad que no puedes contratar a inmigrantes ilegales. Entonces, todo esto se está convirtiendo, sobre todo para la recolección de la aceituna y tal, en un problema muy grande. Pero cuando dicen que necesitamos que vengan de fuera, eso es falso. No necesitamos que vengan de fuera. Necesitamos los de dentro arrimar el hombro y que la actividad agraria sea rentable. En cuanto la actividad agraria sea rentable, volverá la ebullición de los pueblos. O sea, los pueblos se están despoblando. ¿Pero quién los despuebla? Las políticas. Y no los van a poblar los que vienen de fuera, no son tontos. O sea, que ellos en cuanto alcancen nuestro nivel no van a ir a lo que no es rentable. Mientras no haya rentabilidad, ni nosotros ni los de fuera. De momento los de fuera no tienen más remedio que de momento hacer tareas agrícolas, pero en cuanto pueden, trabajan en otra cosa, ya te lo digo yo.